¿Qué es exactamente la eutanasia o la muerte digna? ¿Cómo se aplica y quiénes tienen derecho a ella? El doctor Moisés Isa, de Cano Health y médico de cabecera de mi hora favorita, está con nosotros y nos explica mejor todo esto, todo este asunto. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Josie. Buenas tardes. Entonces, vamos exactamente, la eutanasia. ¿Qué cosa es? Cuando se desconecta a una persona de los equipos que la mantienen con vida solamente o, a ver. Bueno, la eutanasia ya tenemos mucho tiempo de tenerla aquí en la medicina, ¿verdad? La mayoría de los estados no la permiten, la mayoría de los países no la permiten tampoco. Para hacer, digamos, si una persona está conectada en un ventilador y la persona, lo que le llamamos una coma, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer varios exámenes del cerebro para ver si hay alguna actividad cerebral. Si la persona no tiene actividad cerebral, entonces necesitas 2 o 3 médicos para que hagan esa decisión, dependiendo del estado o el condado, ¿verdad? Necesitas un neurólogo, un médico de cuidados intensivos y un médico independiente también para que haga esa decisión. Y entonces ahí puedes desconectar a esa persona. Sí, dependiendo del lugar del mundo donde esté. Porque, Sí. bueno, tengo que contarles que el doctor Isa tuvo precisamente su tesis de grado cuando estudiaba medicina de la eutanasia. Sí, en el tercer año de medicina mi tesis fue de la eutanasia porque en ese tiempo estaba un doctor que se llamaba el doctor Kevorkian. El doctor Kevorkian aquí en los Estados Unidos trabajaba en Michigan y entonces él hacía esto. Digamos, si una persona estaba terminal, él iba a las casas de ellos o los encontraba en un hotel y les hacía y les ponía un IV, ¿verdad? Algo intravenoso y le daba o cianuro o le daba una dosis alta de potasio. Si el Estado no lo dejaba que él lo hiciera, a él le daba las píldoras de potasio, de alto potasio, y las personas no podían sobrevivir. Entonces, Pero era legal eso en ese momento. era legal en muchos estados. Yo Entonces, creo que Michigan es uno, ¿no? Michigan Yo creo que fue son uno de los 5 estados. aquí Sí. donde es legal en Estados Unidos, hay muy pocos. Pero la Corte Suprema se dio cuenta de que había muchas personas que prematuramente estaban haciendo estos diagnósticos o decían, bueno, voy a sufrir o voy a morir, entonces no voy a pasar por esto. Entonces, como un suicidio bien prematuro. Y eso lo que fue lo que la Corte decidió, que esto era un suicidio bien prematuro y que no tenía en la medicina, no tenía lo suficiente evidencia para asistir a esta persona a hacerse un suicidio. O sea que aquí en los Estados Unidos sí es bien riguroso que puedas tú llegar a una eutanasia. Primero, son muy pocos estados donde se practica y segundo, tiene que ser demasiado justificado. La persona tiene que tener una muerte cerebral. Sí, es bien difícil por lo menos hacer esto. Primera cosa, tenemos un sistema aquí que si la persona, digamos, le hacemos un diagnóstico de un cáncer o de una amyotrophic lateral sclerosis, como este caso que pasó en Colombia, ¿verdad? Problemas neurológicos donde las mujeres sufren bastante o las personas sufren bastante, como la múltiple esclerosis. En este momento nosotros tenemos un sistema que se llama el palliative care. El palliative care es Cuidado paliativo. Sí, es un cuidado de médico que le dan medicinas a estas personas para que no sufran. O le dan todas las comodidades en la casa o en una unidad en los hospitales para darle estas comodidades para que la persona no sufra, ¿verdad? Después de eso, si ya sabemos que la persona está terminal o si esta persona le dio otra enfermedad, ¿verdad? De esta, que ya lo puede llegar y tenemos un tiempo de que esta persona, digamos, va a sobrevivir unas 6 semanas, de 6 semanas a un año, entonces llamamos a lo que le llamamos el hospicio. Que tiene Cano Health
servicio de hospicio, ¿verdad? Nosotros tenemos los trabajadores sociales y tenemos contratos con varios hospicios que si la persona ya está terminal, que si la persona, digamos, tiene un cáncer, por lo menos la semana pasada nosotros hicimos un referido a una persona que tenía un cáncer de la tiroides, un cáncer que ya se le había dado todas las quimos y no, el paciente no respondió. En este momento la persona sí ya estaba sufriendo, tenía mucho dolor, entonces se llama al hospicio. El hospicio se lo lleva a un centro o van a la casa. Si hay personas que no quieren tener a esa persona en su casa, pero hay personas que le quieren tenerlo. Enviarlo Sí, a un hospicio. claro. Si necesita este servicio de Cano Health, solo tiene que llamar al 786-270-0569. Regresando al caso de esta mujer en específico, bueno, ya sabemos que aquí en Estados Unidos es muy difícil que puedas tener acceso a una eutanasia, pero hay otros países como Colombia, que donde no solamente ha sido aprobada esta ley de la muerte digna, sino que además puedes morir. Hay países de Europa también, como en España, pero en Colombia todavía fueron más allá, porque puedes morir si tú quieres, si estás sufriendo, ¿no? Si tienes dolor, si estás sufriendo y si tienes una enfermedad como la de esta mujer, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces a ella en un principio, que es la famosa ELA, que fue aquella enfermedad que provocó todo el challenge famoso, el reto del bucket de hielo, Sí. del cubo de hielo, ¿recuerdan? Que todo el mundo lo hacía por todos lados en favor de esa enfermedad. Pues ella tiene esa enfermedad. En este caso, después se lo negaron porque salió este reportaje que estábamos viendo en la televisión y ella se veía todavía feliz, alegre con su hijo, caminando más o menos. ¿Usted qué piensa de este caso en específico, doctor? Bueno, este caso en específico es bien difícil de analizarlo, ¿verdad? Porque la persona sí tuvo se deterioró y entonces se pensaba que no iba a llegar a vivir lo que ella creía o los científicos creían, ¿verdad? Pero aquí hubo un cambio, como en muchas de las enfermedades neurológicas. Hay veces con antiinflamatorios, con otras medicinas, que esa ciencia ha avanzado bastante, neurológica, el paciente mejora. Ella, ajá. Y entonces sabemos que este paciente ya no está terminal, por lo menos terminal en los próximos 6 meses o un año. Ella debería esperar. Sí es una enfermedad degenerativa totalmente, no se puede detener esta enfermedad. Esta enfermedad no se puede detener, es bien dañina y es bien difícil de controlarla. ¿Y es dolorosa? Te digo, muchos de los pacientes sí pasan dolor, pero es un dolor que digamos que con varias medicinas como la morfina, como el fentanil, se puede controlar. Ya. Hay muchas personas que no quieren ser una carga para su familia, no quieren quedar postradas como probablemente le va a suceder a ella, ¿no? Ella va a quedar totalmente como postrada en un momento dado. Sí. Y solo tiene un hijo. En un cierto momento esta señora puede ser un vegetal. Muchos de los pacientes se sienten que van a ser una carga para la familia y entonces eligen hacer esto. Ahora, nosotros en la medicina tenemos un problema con esto, ¿verdad? Porque nosotros no queremos hacer daño, ¿no? Y no queremos terminar una vida así prematuramente. No sabemos lo que pasa en el futuro, digamos, si la persona va a estar en remisión 6 meses, 1 año, 3 años. Digamos, imagínate que si nosotros decimos, una persona que tiene cáncer del páncreas, que tiene el 5 a 7% vive en 5 años, ¿verdad? Que es bien pequeño, pero ese 5 a 7%, si dices, ninguno de estas personas van a vivir, de cada 100 personas, 5 a 7 personas, Claro. sería un suicidio prematuro. Entonces, es una decisión que como médicos nosotros no debiéramos de estar haciendo. Debiéramos de tratar de curar lo más que podemos, lo que podamos, ¿verdad? Y cuando llegas a un final, entonces sí hablar con la familia y decir, vamos a llamar a un hospicio
o a alguien para que no sufra el paciente. Es complicado, es polémico, es muy controversial el tema porque es algunos dicen, bueno, es la decisión sobre mi propia vida y no quiero ser una carga para mi hija. Esta señora tiene un único hijo y no se quiere ver postrado en una cama y ver a su hijo dedicado a ella hasta que Dios quiera llevársela. Entonces, es extremadamente conflictivo el tema, por eso quiero que ustedes, vamos a hacer una encuesta, ¿están o no a favor de la eutanasia, de la muerte digna, como le llaman? ¿Qué diferencia hay entre la eutanasia y la muerte asistida? Algunos, o sea, ¿cuántos tipos de eutanasia hay? Digamos, la eutanasia, digamos, la mayoría de ellas son por un médico. Pero tú puedes desconectarlo o darle algún medicamento. O darle un medicamento o ponerle un suero a la persona y decirle te inyectas hasta que ya no tienes conocimiento, que era lo que hacía el doctor Kevorkian. Entonces, es una cosa de que no tanto con pastillas. Las pastillas se usaban en los años 40, que se le daban el cianuro a los pacientes, entonces se le daba la pastilla para que la mordieran y entonces era otro tipo de eutanasia, digamos, si los niños salían con problemas neurológicos, se le daba esas pastillas y estos niños se suicidaban. O sea, era un suicidio asistido. Un suicidio asistido. Exacto. Entonces, digamos, ¿cómo nosotros vamos a decidir que quién necesita ese suicidio? Imagínate que si todos los niños autistas nosotros dijéramos, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué porcentaje de la población está haciendo algo que no es éticamente, digamos, en la medicina que debiéramos de hacer? Pero sí, son dos cosas diferentes. El suicidio ahora por el suero ya no es permitido y no creo que ninguno de los estados lo permita. Sí. Con las pastillas, sí, con ciertos medicamentos, sí. Pero desconectar a una persona del ventilador es una decisión más científica y es un suicidio, o se pudiera decir, terminar una vida, pero con por lo menos más evidencia médica, que sabemos que ya el cerebro no tiene ninguna función, porque este es un músculo que no va a regresar a funcionar. Claro. ¿Y qué pasó con ese doctor por el cual usted se inspiró en hacer la tesis? Sí, el doctor Kevorkian era un patólogo, muy buen patólogo, bien inteligente, estudió en la Universidad de Michigan, practicó en la universidad en Michigan la mayoría de su vida y él cayó, al final la corte le dio una convicción y lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Y él murió en la cárcel. No me diga, ¿por cuántos años lo tuvo? A él le dieron como 176 años de vida, más sin parol, más 2 cargos más de vida. O sea que este señor nunca iba a salir de la cárcel. Por haber ayudado a morir a personas que querían morir. Claro, sí. Y entonces el chiste de nosotros en la escuela de medicina era que si un médico era malo, le decíamos el doctor Kevorkian. Ese era el chiste de la... Claro. Sí. ¿Usted qué piensa de este tema? ¿Cree que las personas enfermas, por supuesto, con enfermedades como estas, terribles, degenerativas, tienen derecho a decidir sobre su vida, cuándo irse? ¿Qué piensa de la eutanasia? Llámanos al 305-396-1454 y lanzo encuesta. ¿Están o no a favor? Tengo más invitados para hablar de este tema, gracias al doctor Isa, como siempre. Gracias. Y nos vemos nosotros a la vuelta de este segmento. Ya regresamos.